Muy buenas tardes, queridos amigos, y bienvenidos a La Espada, aquí en Multicanal Radio. Buenas tardes es porque yo os deseo lo mejor, pero es por decir, porque con lo que vamos a hablar hoy vais a ver cómo se os pone mal cuerpo las cifras del aborto. Para hablar de cómo está la situación actual, el aborto, tenemos a una invitada de excepción que ya es de la casa, Leire Navaridas. Aquí está con nosotros. Hola, Leire. Hola, Fuencisla. Buenas tardes. Hola a todos. Pues es la presidenta de, como ya sabréis, de Amasube, que es una asociación de ámbito internacional que se ocupa de la visibilización, o sea, tiene una labor divulgativa y tiene una labor también asistencial del síndrome posaborto, o sea, de las mujeres que han pasado por el trauma de abortar. Y ella les da ayuda y además quiere divulgar y difundir todas las secuelas y todo lo que hay montado en torno a esta lacra de la sociedad que es el aborto. En España las cifras de aborto, si consultáis, podéis entrar en la página web del Ministerio de Sanidad, esperemos que sean ciertas, porque como no hacen otra cosa que mentir, pero bueno, dicen que hay algo más de 103.000 abortos al año en España, esta es la última cifra, y hay un incremento generalizado del aborto en todas las edades, en especial de 20 a 30 años, de cada 5 abortos, de cada 5 nacimientos, 2 son abortos. Y de menos de 20, mujeres de menos de 20, de cada 5 nacimientos, 3 son abortos. 3 son abortos. O sea, ahí va ganando ya, en las nuevas generaciones, va ganando la cultura de la muerte. Lo que ya es escandaloso es que se ha incrementado el aborto entre menores de 15 años. Menores de 15 años, es que son niñas. Son niñas. Uh-huh. Y se ha producido un incremento exponencial. Entonces, con Leire, que quién mejor que ella, vamos a intentar profundizar en todo, un poco en las causas de por qué estos incrementos, sobre todo en mujeres tan jóvenes, qué está pasando. Y vamos a hablar también de su labor, que es una labor encomiable, apoyando, ayudando a las mujeres, y vamos a profundizar en todo eso. Leire, ¿tú qué opinas de todos estos datos que han salido recientemente sobre el problema del aborto? Bueno, aclara que creo que has dicho que de cada 5 nacimientos 2 sería cada 5 embarazos, ¿no? Sí, de cada 5 embarazos, 2 son abortos. 2 acaban en aborto. Vale. Bueno, pues lo que opino es que al final, entendiendo cómo se está, digamos, relacionando la sociedad actual, pues esto es un reflejo. Estas cifras son un reflejo. Y una cosa a la que yo llegué como conclusión después de atender muchas personas y conocer muchos casos es que el aborto es una consecuencia, dentro de que a su vez conlleva otras nuevas consecuencias, ¿no? En especial para la mujer, aunque también afecta, por supuesto, en el hombre. Entonces, entendiendo que es una consecuencia, llegar a someterse a un aborto, pues yo creo que es importante saber cuál es el origen, ¿no? De dónde viene todo esto. Y por ejemplo, comentabas también el caso del aumento de aborto en niñas. Bueno, es que entiendo que la hipersexualización que están viviendo hoy día las jóvenes, pues promueve muchísima sexualidad a unos niveles pues muy caóticos, fuera de cualquier tipo de relación de amor estable, que en su momento pues igual ni se hubiera iniciado como relación de pareja, sino que a los 15 años, bueno, a los 15 años ya no se juega con muñecas, ¿no? Pero es verdad que hoy día la adolescencia yo creo que llega antes. Y cuando porque yo lo veo en hijos de amigos o mi propia hijada que con 12 años, pues ya al tener acceso a redes sociales, tienen acceso a un montón de contenido y a un montón de mensajes que las van como desconectando de su propia integridad, tanto a nivel ser humano como a nivel, en este caso, si me centro en las chicas, en mujer, ¿no? Entonces, ¿qué es ser mujer? Porque hoy día un adolescente igual es que se está planteando que igual es un niño en un cuerpo de mujer. Entonces, claro, ya es como que la propia esencia de la persona, de su propia naturaleza, de su sexualidad, ¿qué sentido tiene la sexualidad?
ganar. Hace poco en una charla que di en Sevilla, una joven me hablaba de otra que había hecho un reto, parece ser de acostarse con 100 y pico chicos en un solo día, ¿no? Como un reto. Entonces, esto además documentado, televisado, entonces es como si ya para ser viral todo vale, incluso destrozarte a ese nivel, ¿no? Pues ves que todos esos mensajes donde principalmente se ha desconectado la integridad del ser humano y se ha desintegrado lo que es la sexualidad, que en un principio pues va unida al amor. Y esto no es una cuestión de creencias o de ideología, esto no es una cuestión mía personal. Es que si se estudia la naturaleza humana, se ve que la sexualidad de la mujer, que es una sexualidad muy, muy sofisticada, que nada tiene que ver con lo que se presenta en la pornografía, que hoy día es el educador principal a nivel sexual de los jóvenes, y esto hay que saberlo. Entonces, la sexualidad de la mujer es muy, muy, muy sofisticada, y que una mujer pueda llegar a sentir placer es complicado si no se va por un buen camino. Y luego, claro, llevamos... Porque esto también es... O sea, podríamos remontarnos a siglos incluso, ¿no? Pero hasta hace poco pues no se conocía ni siquiera la genitalidad femenina, el clítoris era desconocido, el orgasmo en la mujer también era una cosa que mayormente se fingía porque naturalmente no se sabía cómo llegar a ella. Entonces, claro, yo pienso que es importante conocer como niñas en este caso, ¿no? Que conozcan su cuerpo, que lo conozcan bien, que conozcan sus ciclos fértiles, sus ciclos de menstruación, cómo responden ellas realmente a estímulos amorosos y cómo responden a otro tipo de estímulos que pueden venir más como de la mente, ¿no? Si vienen ya con cosas como depresión de grupo, pues es que soy de mi grupo la única que no se ha acostado con ningún chico. Pues en la próxima fiesta me tengo que quitar esa etiqueta, ¿no? De frígida, de conservadora, de lo que sea. Esto es un lastre para mí a nivel social. Pero claro, ahí no se está escuchando ella, no está escuchando, posiblemente se enfrente a esa relación sexual pues acojonada. Entonces, claro, y de ahí es que puede venir el embarazo. Y eso es otra cosa que también llevamos desde los años 70, que la industria ha vendido muy bien esa cosa de no solo separar sexo y amor, donde ahí pues la prostitución o la pornografía tenían, vamos, un campo súper ancho, sino que ya es separar también sexo de reproducción. Entonces, amor y sexo van por separado y sexo y reproducción también. Con lo cual, se vende esa supuesta liberación sexual de la mujer que viene ligada, ¿no?, al desarrollo de los anticonceptivos, donde nos creemos que podemos vivir la misma sexualidad que históricamente había vivido parte de los hombres, porque lo natural es que un hombre pues, se enamore, se quiera casar con esa mujer y vivir con ella para siempre. Pero había una parte de la población masculina que con toda su testosterona pues lo que hacía era pues, tener mogollón de relaciones sexuales con diferentes mujeres sin importarle nada más, porque la que tenía, digamos, el supuesto problema del embarazo es la mujer. Cuando a la mujer se le da el poder, también el supuesto poder de supuestamente controlar su reproducción a través de los anticonceptivos, entonces ya empieza como a creer que ella va a poder también tener esa misma sexualidad desapegada, descomprometida, de hazlo con quien quieras, como quieras, cuando quieras. Y como yo tengo el preservativo o tengo la píldora o tengo el anticonceptivo que haya elegido, pues ya está, ya estoy al nivel del hombre. Entonces, claro, es un falso feminismo, digamos, para mí, es una guerra de género disfrazada de feminismo, que es como ya no queremos que nos abusen más sexualmente, ya no queremos que nos violen, ya no queremos que nos utilicen sexualmente. Ahora vamos a entrar nosotras en esto. En lugar de defenderse llevando al hombre al ámbito que es donde los queremos las mujeres, en el emocional, en el comprometido, en el del amor, es como, no, entramos a la guerra y os vais a cagar. Sí. Y yo ahí he estado. Yo en mi juventud me la pasé en guerra, eso sí, con un traje de supuesta feminista, pero era guerra. Entonces, a cuantos más destrozabas a nivel emocional, pues se supone que te estabas como más liberada. Ya, pero como dices, no es solamente una liberación aparente, ¿no? Es algo muy ficticio, ¿no? Es precisamente justo, o sea, para mí es como de los engaños más, por un lado, ridículos y patéticos, y por otro lado, como más misóginos que pueda haber y más
poco feministas, porque al final es convertirte en un producto sexual donde te van a utilizar y te van a tirar, y lo peor es creerte además que lo estás haciendo tú libremente y empoderada, que eso es lo patético. Sí, que te estés como entregando a que los hombres que no aman y pasan de las mujeres y quieren utilizarlas sexualmente, que te utilicen, que tú te entregues en bandeja, y además con una soberbia de que eres tú la que está eligiendo eso, para que luego te veas en situaciones que ni vas a disfrutar, ni vas a tener placer, te vas a comer todas las ETS del mundo, que puedan tener además con unas consecuencias hasta letales. Y luego, por supuesto, verte en un momento dado pues, con un embarazo. Enfermedades de transmisión sexual, es lo que quieres decir. Sí. Exactamente. Que han aumentado también, o sea, venían con unos gráficos así y en los últimos años se ha disparado. Claro, se ha disparado. Incluso médicos, que conozco médicos que dicen que, por ejemplo, entre homosexuales también se ha disparado las enfermedades de transmisión sexual. O sea, entre jóvenes, por esto que dices de la promiscuidad, ¿no? La promiscuidad, el sexo libre, ¿no? Como el todo vale. Claro, pero que realmente el libre es como... Yo cambiaría el libre por inconsciente, irresponsable, cutre, vacío, porque al final las mujeres nos podemos quedar destrozadas, pero es que los hombres también se sienten súper vacíos con ese tipo de sexualidad, aunque lo utilicen para desahogarse, para empoderarse supuestamente con esa fama social, ¿no? De con cuántas tías te has acostado, a cuántas te has tirado, pero vamos, que ellos luego en su foro interno se sienten fatal. Claro, es esto que dices de usar el lenguaje para manipular, que de verdad que se consiguen manipular, y más a los jóvenes. Es tan fácil manipular. A un adulto se le manipula muy fácil, pero es que a un joven es facilísimo. Usa el lenguaje de salud reproductiva como si el embarazo fuera una enfermedad. Correcto. O eso, sexo libre, cuando en realidad están atadas a sus impulsos, no tienen control sobre sus impulsos, como si no tuvieran control tampoco sobre sus impulsos agresivos, ¿no? Que fueran libremente haciendo lo que quisieran. No se puede, porque no se puede, es que se vuelve contra nosotros. Es un efecto boomerang que dices, ¿no? Que es un boomerang que se vuelve contra la mujer. Totalmente. Todo esto. Y entonces lo que estás diciendo, y yo creo que es así, que hay una gran de adoctrinamiento, de manipulación de décadas y décadas, usando incluso la enseñanza, porque ahora en talleres de este tipo, que como los llaman, de salud sexual y de educación sexual y afectivo sexual, este nombre que le dan, ahí les dicen a las niñas que el aborto es un método anticonceptivo más. Ya. O sea, se les oculta la realidad del embrión humano, la realidad de lo que es el embarazo, la realidad de la vida intrauterina. Se les ocultan las maniobras que se realizan para acabar con esa vida intrauterina. Se les ocultan todos los efectos que tiene, y ahora podemos hablar de los efectos, porque ahora habréis visto muchos casos de mujeres, qué efectos psicológicos, qué efectos físicos tiene el aborto. Todo eso se les oculta y se les presenta como algo que es una opción más a la hora de controlar no tener un hijo, ¿no? Porque pueden hacer lo que quieran. Tenerlo. Lo que pasa es que si lo dijeran bien sería como no tenerlo vivo. No tenerlo vivo. que más crudamente sería tenerlo muerto. Claro. Porque es que al final, cuando hablamos de la realidad sin filtros, o sea, es que tenemos que hablar de eso. Hay que hablar de la realidad sin filtros. Esa es mi idea. Es cierto, la información sin filtros de la mujer, que ahí nos acusarían de que somos que las hacemos daño, que las estamos traumatizando. Claro, pero es que luego hablan de patriarcado, y para mí no hay más paternalismo que el negar la información y el tener que ocultarla, porque si no la persona en conciencia se va a sentir mal. Pero claro, es que hablamos como si, por ejemplo, que violaran a una mujer a ojos tapados fuera menos traumático. Exacto. Entonces, a una madre que le maten el hijo en su vientre es que es igual de traumático, vea o no el ecógrafo. Claro. Lo que pasa que, claro, puedes tardar más en ser consciente del trauma. Pero eso puede no ser quita... años incluso. Sí, en mi caso fueron años, sí. Sí, hay estadísticas sobre eso, y se puede llegar a negar hasta más de 5 años. La media son 5 años, pero pueden estar... Yo tengo una paciente que ha estado negándolo muchísimos años. O no lo niegas, o simplemente es que eres inconsciente. Porque tú te has creído lo del amasijo de células. Para llegar al aborto, como decía al principio, como es una consecuencia, y es una consecuencia, entre otras cosas, también de una sexualidad muy disfuncional, tú como mujer ya estás desconectada de tu cuerpo.
Entonces, puede suceder una cosa tan fuerte y tan traumática como un aborto en tu vientre y tú no sentir nada, que fue mi caso. De verdad, no sentir nada, ni para bien ni para mal. Entonces ya hay una lexitimia, ya hay una desconexión de tu cuerpo, de tu corazón, de tus emociones, de tu vulnerabilidad, que tú vas a abortar y si sigues así, yo en mi caso, porque otra cosa me llevó a terapia, pero si no, ahí están los casos de poder llegar a someterte a eso, pues hasta 5, 6 y 8 casos que conozco. 8 veces, ¿no? La misma mujer que dices tú, pero qué barbaridad. Y ahí es cuando mucha gente dice, si yo tuve un aborto espontáneo y fue terrible, ¿cómo puede pasar una misma mujer por 6 provocados? Claro, hay que entender que esa mujer es que está desconectada por una infancia que seguramente pues, ha tenido mucha violencia, sexual o no, maltrato. Entonces, claro, llegas ya a una edad donde cuando te dejan embarazada, posiblemente ese embarazo venga además de una relación nuevamente donde no hay amor, donde no hay sensibilidad, donde igual está tan violado, con lo cual ya lo del aborto es como sumar más violencia, más trauma a un cuerpo que ya está totalmente roto, realmente. Psíquicamente roto. También. Roto. Hay una desconexión, efectivamente. Pero entonces la mujer está condicionada a la hora de ir a abortar. Está totalmente por su educación, por todos los mensajes que recibe, por una cultura que es como estar inmersos en un mar, ¿no? Donde es muy difícil no ser un pez. Es que se ven obligadas a nadar en ese agua, ¿no? Desde pequeñitas, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede plantear como un derecho? ¿Qué hay detrás del querer plantearlo como un derecho? Bueno, hay toda una ingeniería social que se viene gestando además desde, pues eso, en paralelo a la industria de la anticoncepción, se viene desarrollando la industria del aborto con todas las subindustrias, ¿no? Que a la vez se nutren de la industria del aborto. O sea, digamos que hay pues una economía enorme, a una escala enorme, que depende de todo eso. Porque podemos incluir también, pues lo que decía, el porno, la prostitución. O sea, para mí es todo, son todo industrias que de una forma como más oscura o más blanca, que podrían ser las que comentamos, ¿no? De la anticoncepción, del aborto, incluso la reproducción artificial, son como industrias blancas porque quien te atiende lleva una bata blanca, están colegiados, están a pie de calle, ¿no? Es todo como supuestamente muy, muy, muy seguro. Ilegal. Por supuesto, legal para empezar, pero es que luego dicen aborto seguro, porque te lo está haciendo un médico en una clínica, ¿no? Y está todo reglado y hay unos protocolos, etc., etc. Pero si lo reducimos a lo esencial, al final se trata de cosificar y de mercantilizar el cuerpo de la mujer en todos los casos. O sea, yo no veo diferencia entre la prostitución, la pornografía, el vientre de alquiler o el aborto en el término de cómo se está maltratando y mercantilizando y cosificando el cuerpo de la mujer. El ser humano. En este caso, el cuerpo de la mujer. Tendríamos el hombre que también, a su vez, ¿no? Ha entrado en el mismo, como en muchos casos, como consumidor o digamos, hay como el que se lucra, pero bueno, en la industria también hay mujeres que se están lucrando de esto y también hay hombres que son víctimas de la industria. Claro, es muy difícil asumir, aceptar, no sé, es falta de información porque que el aborto en una clínica sea seguro. Básicamente tiene lo mismo de las situaciones donde era clandestino en un piso y a lo mejor había una especie como de bruja rabiosa que usaba una aguja y sí. Es que en realidad en el fondo el mismo significa, es lo mismo, pero diferente decorado, ¿no? Es un cambio de decorado. Claro, lo que pasa que se ve como ese sitio clandestino, siempre era un sitio lúgubre, que te podías infectar, que no estaba, digamos, como eso, como aséptico, ¿no? El otro es blanco, hay luces de neón, está todo con un protocolo. Por eso digo que es un cambio de decorado, ¿no? Totalmente. Porque en el fondo sigue siendo lo mismo. Claro, si se entiende que el aborto es una intervención violenta del embarazo... Es lo que es. Entonces, que te lo haga un señor que no tiene certificado a que te lo haga otro que bueno, que también en las clínicas mucha gente que está haciendo no los tiene. Tienen un médico y los que luego lo practican de verdad ni siquiera, ¿no? Pero bueno, por no entrar ahí porque nos perderíamos, al final el hecho, como decimos, va a acabar reduciéndose a te han matado al hijo en tu vientre.
Exacto. Es verdad que si se hace de una forma más profesional puede tener menos consecuencias físicas, las psicológicas y las emocionales van a ser igual, pero es verdad que no es lo mismo que te hagan una mala intervención que una buena intervención. Pero es que en las clínicas también hacen malas intervenciones. Violentas son todas, pero luego están las que hacen bien y las que hacen mal. Porque, por ejemplo, cuando le dejan restos del bebé en el vientre, puede haber unas infecciones que acaben con que esa mujer, pues al final le tienen que extraer todo el aparato reproductor o el útero, o también le pueden hacer en el legrado una perforación intrauterina que la deje estéril. O sea, pueden ocurrir muchas cosas y ocurren en clínicas, y hay mujeres que han salido y no lo han contado. Bueno, mayormente no se cuenta, pero no lo han contado porque estaban muertas, no porque tuvieran culpa o miedo o lo que sea. De la intervención. Y esto ha pasado en España, que yo puedo citar casos que me han contado a mí, españolas, que no hay que irse a lo que podemos pensar, ¿no? Que es al otro charco donde no es legal. No. Yo aquí en España tengo muchos casos de atrocidades, verdaderas atrocidades que han ocurrido en clínicas abortistas españolas. Sí, fíjate que el aborto es 4 veces más peligroso que el parto. 4 veces más peligroso que el parto. 60, a ver, físicas tiene lo de que hablamos de morir, la probabilidad de morir. En Finlandia se hizo un estudio estadístico con 10.000 mujeres entre 1987 y 1994, donde se vio que 60% más propensas a morir por causas naturales la mujer que había abortado. 60%, o sea que aumenta el índice, o sea, aumenta el índice de muerte. El índice de muerte por enfermedad. Por enfermedad. 7 veces más tendentes al suicidio. Correcto. 4 veces más propensas a morir en accidentes, que puede ser un suicidio inconsciente también. Porque, sí, o que están alcoholizadas o están totalmente idas. Sí. O que tienen ahí ese malestar y eso las lleva pues, a tener, de una forma inconsciente, a tener un accidente. 14 veces más propensas a ser víctimas de homicidio también. Pero esto no se les enseña a los niños. A los niños que se les dice que es un método anticonceptivo más. No se les dice no se les dice que es la gravedad que tiene el ir a abortar. Las que abortan tienen 4 veces más probabilidades de morir al año siguiente que las que tuvieron hijos. Las que tuvieron hijos son 50% menos propensas a morir que las que no lo tuvieron. Luego, además, el trastorno de estrés postraumático, que hablamos de que es un trauma, pues tiene unos efectos psicológicos, según la Asociación Norteamericana de Psiquiatría, que son depresión, hostilidad, desinterés, aislamiento, imágenes recurrentes, insomnio, pesadillas, incapacidad de expresar sentimientos, lo que tú hablas, la lexitimia, ¿no? Quedarse como anestesiada, ¿no? Como bloqueada emocionalmente. Sí, dentro de que... Muchas otras cosas, sí. Muchas autolesiones, alcoholismo, drogadicción, o sea, impresionante. Y a lo mejor pasan años sin que lo sientan. O sea, pueden pasar muchos años. Sí, lo he dicho porque no solo lo conozco de otras mujeres, sino eso sí lo conozco en carne propia. Porque te has montado una película en la cabeza que mientras te la crees, pues te la crees. Y será a partir de sentir lo que te está pasando, comprender de dónde viene, comprender hasta quién eres tú. O sea, mi trabajo yo para llegar al trauma posaborto, digamos que fue todo un trabajo de arqueología terapéutica, ¿no? O sea, hubo que ir ahí excavando hasta que eso afloró. Porque, claro, hay que partir por cosas todavía mucho más básicas. Perdona, porque tú hiciste terapia. Sí, vamos, si no estaría aquí ni estaría en condiciones ni de acompañar, ni... Y fue por algún malestar físico, pero que es que puede ser una somatización de... No, porque en mi caso yo los vértigos que tenía los tenía desde la selectividad. Lo que pasa que en principio... Como que cuando iba a ver qué me pasaba, los médicos me daban explicaciones físicas, digamos, pero yo en algún momento, viendo cómo me pasaba, en qué momentos me pasaba, yo dije, esto es psicológico. Me habían dicho cosas de la columna, del oído y demás, pero yo dije, no, esto es psicológico. Y ahí fue cuando yo quise ver a un psicoterapeuta. Y es que, como decía, o sea, estos estudios que dices
me parecen muy interesantes, pero yo, si tuviera la capacidad de abordar un estudio a esos niveles, hubiera ido antes. O sea, ¿cómo era la vida antes de esa mujer? Porque es que entonces igual se vería que no es el aborto lo que les ha hecho que se alcoholicen. Puede que ya lo eran. estuvieran Sí. alcoholizándose. Doy fe. Pero se incrementó. Claro, o sea, todo al final se potencia. Claro, porque al final, ¿cómo puedes tener tú relaciones sexuales promiscuas? Pues mayormente borracha. Exactamente. Es que si no estás borracha, eso sobria, muchas veces no hay quien lo aguante. Sí, entonces, sí. claro, Conozco casos que tienen que drogarse. Tú te das a la fiesta, al alcohol, a la mala vida, de ahí viene una sexualidad súper inconsciente, y de esa sexualidad inconsciente viene el embarazo, y de ese embarazo viene el aborto. Y luego, lo que pasa, que posiblemente si bebía, imagínate, pongámoslo así en esa medida, 2 botellas, pues después del aborto va a beber 4. Sí. Eso sí que es verdad. Sí. Pero, insisto, el aborto hay que entenderlo como una consecuencia. Sí, y entonces ahí se va viendo que cómo ha llegado esa mujer ahí, y de hecho les ayuda muchísimo entender por qué han llegado hasta ahí. Porque si no, mayormente lo que hacemos es asumir la culpa, porque ese lenguaje perverso que han ingeniado lo que te coloca es a ti toda la responsabilidad de lo que ha pasado. Y entonces, como te dicen que ha sido una interrupción voluntaria, que ha sido tu decisión, que tú has llamado ahí libremente, entonces claro, luego cuando eres consciente de, tengo un hijo muerto, pero es que podría estar vivo si yo no hubiera llamado, ¿Qué odio a la mujer? Claro, odio. Entonces, pero claro, te vas a odiar a ti misma diciendo... Pero odian a la mujer. Qué mala persona he sido, qué descorazonada, qué mala madre, qué mala mujer, qué mala persona. Todo viene de atrás. Todo viene de atrás, viene de la educación, y lo ves que los padres, bueno, cómo le educaron, qué falta de amor. O sea, muchas veces lo que se ve es la falta de amor con la que la han criado, que no se ha sentido querida, que por eso no se quiere, porque no se ha sentido querida. Claro. Porque al final es no quererse, ¿no? Dejarse arrastrar así por la vida es no quererse. Sí, pero entender también que ese desamor familiar, que efectivamente, porque cuando tú te has criado en una familia donde hay mucho amor, hay mucho contacto, incluso afectivo, de abrazos, tú te mantienes conectada a tu cuerpo, a tu corazón, a tu espíritu. Vas a ser una persona íntegra. Una persona íntegra no se va a emborrachar y se va a acostar con un tío que no conoce. Es que eso no cabe. Pero en cambio, las que no venimos de ahí, eso era como... Total, si la vida es esto, ¿sabes? Es como vive rápido, lo más intenso posible, y cuando te mueras, pues muerta estás, ¿no? No tienes un propósito, no tienes un sentido en la vida más que pues esa satisfacción inmediata que te puedan dar, pues eso, las drogas, el estímulo, ya no tanto sexual, porque de ahí no hay placer ni nada, pero el estímulo de, bueno, pues le he atraído a este chico, con lo cual pues algo valgo, ¿no? Porque igual si no atraigo a nadie, ¿qué valgo yo? Pues cero patatero. Pero si atraigo a un chico, pues algún valor tengo, aunque sea el sexual. Entonces también hay que ver cuánto se valora esa mujer para acabar, ¿no? Vendiéndose de esa forma y regalando, pero más bien como destrozando así su sexualidad. Y claro, de una mala sexualidad, si surge el embarazo, pues ya te vienen a decir también que la maternidad pues es un marrón, que un embarazo no deseado pues hay que eliminarlo, hay que quitarlo. Una carga, ¿no? Como una carga. Claro, porque hijo, ahora todo carga. va en base al deseo. ¿Deseas ser madre? Pues todo vale. Vientre de alquiler, reproducción artificial, hasta róbalo, yo qué sé, o sea, es como... Sí. Porque es el deseo de ser madre, hay que entenderla, hay que justificar todo eso. Pero claro, cuando no tienes el deseo de ser madre, entonces quítalo, ¿cómo lo vas a tener? Además de ese chico, de esa pareja o de el que sea, ¿no? O de tu jefe. Porque claro, también está muy asociada la idea del aborto a chicas jóvenes inconscientes. Pero hay mujeres de 30, 40 años que tienen 2, 3 hijos y también abortan. Y conocen la maternidad, saben lo que es un parto, saben lo que es una crianza. Y ahí también se dan casos. Entonces hay que entender que el aborto afecta a toda la población, y en ese sentido pues también tanto a la femenina como a la masculina, porque si hay una madre hay un padre, se sepa o no dónde está, se sepa o no quién es, si hay una madre hay un padre, con lo cual cuando pobres hombres que no se les da ninguna importancia, los derechos del padre quedan totalmente fuera de, aquí no tienen derecho a nada, ni a opinar ni a nada. También es verdad que yo he atendido a padres en su trama, además en la página web, si
los oyentes quieren entrar en www.amasube.org, hay el testimonio de Joselu y es muy bonito y se ve cómo él estaba vinculado a su hija antes de nacer y pues la madre no le dio opción a ver nacer a su hija. Pero también la realidad es que cuando yo atiendo a las mujeres, por lo menos las que yo atiendo, las que vienen a mí, lo que ha pasado con el hombre que las ha dejado embarazadas, fuera su marido, su pareja, su novio o el vecino, mayormente se desentienden. O sea, es muy raro que un hombre, como es el caso de Joselu, un hombre muy comprometido con el embarazo, con la mujer, con todo eso acabe en aborto, porque mayormente las mujeres podemos tener muchas dificultades y muchas cosas, pero al final si el padre se te rinde, ¿no? Yeah. Te hace ilusión, te emociona. Sí. Y luego ya pues las dificultades económicas o lo que sea, pues ya se resolverán. O también puede pasar que los dos estén ilusionados y son jóvenes y una de las dos familias o las dos familias no les den permiso para tenerlo y ahí ellos pues en esa vulnerabilidad no vean forma de... Bueno, es tremendo lo de las madres y padres que no quieren, que no permiten a sus hijos que tener Eso es muchísimo. Y yo tuve una vez un caso de una niña que quería a su hijo y sus padres empeñados que tenía que abortar. Sí. Es muy habitual, ¿eh? Es muy habitual. Y que la acompañan al abortorio a la niña. Y eso es terrible. Me parece de las cosas más terribles con las que yo me he enfrentado. Es terrible. Sí. Bueno, a mí mi madre me pagó el aborto. Sí, porque de alguna forma, y mayormente son las madres además, el perfil suele ser, es la madre la que lleva a abortar teniendo un padre ausente, bien porque están divorciados o porque sin estar divorciados está ausente y totalmente desvinculado a lo que le pase a su hija. Con lo cual la que tiene el poder y el mando es la madre. Y digamos que suelen estar en posiciones que son, yo al final... Mucha gente igual se lleva las manos a la cabeza, pero es que es guerra. O sea, es una guerra de género. Es que tú al final como mujer, tu experiencia vital como mujer, pues posiblemente ha sido súper frustrante, súper insatisfactoria con el hombre y cuando ves a tu hija que parece que va a caer como en lo mismo, lo que quieres es como parece que liberarla de ese sacrificio, ¿no? Que es pues la relación con el hombre, el sacrificio que supuestamente es la maternidad. Entonces como, no, hija, yo te libero, pero claro... Al final es decirle, tú estudia, trabaja, ten poder y disfruta. Pero claro, al final eso a los seres humanos o estamos en relación y en una relación íntima y en un proyecto común o el vacío es cuestión de tiempo que salga porque al final a nadie le satisface tener dinero porque sí. Claro, ¿no? y bueno, es un deseo de esa madre, pero no respeta el deseo de la hija, ¿no? Claramente. Hay que respetar el deseo de los hijos. ¿Y qué labor hacéis en Amasube? ¿Qué casos tienes por ahora, por ejemplo? ¿Qué estáis desarrollando? ¿Cómo desarrolláis la labor vosotros en Amasube? Bueno, pues nosotros... en definición, tenemos, digamos, como dos fuertes patas, ¿no? Una es la de la visibilización, que trata precisamente de darle difusión a lo que es el trauma posaborto para que deje de venderse como algo inocuo, algo feminista, algo positivo, o como algo de salud reproductiva, ¿no? Bueno, toda la farsa, ¿no? Y toda la maraña que hay ahí. También le dedicamos mucho tiempo a dar charlas preventivas a colegios, institutos, a jóvenes precisamente. Y ahí pues se trata un poco de que sepan de qué va realmente el aborto, pero sobre todo cómo pueden prevenir que un embarazo imprevisto se viva como un marrón, sino todo lo contrario, que cuando vivan el embarazo sea la fiesta que tiene que ser, ¿no? Porque es la llegada de fruto de la unión, fruto de amor entre un hombre y una mujer o un joven y una joven, que son hombre y mujer, ¿no? Aunque sea en una etapa más inicial de la vida. Y luego, por el otro lado, está el acompañamiento al posaborto. Pero es verdad que como heredé una cuenta de Instagram que se llama Un Aborto Después y de ahí nos llegan casos también de mujeres embarazadas, bueno, ahí o hay veces que también me pueden venir referenciados de otro lado, pues hemos acompañado a mamás embarazadas que en ese momento estaban o ya encarriladas o valoraban o dudaban si abortar. Y bueno, pues recientemente, ayer o antes de ayer, llamaba a una chica a hacerle seguimiento porque ya sabía que estaba embarazada, muy embarazada, y bueno, y lo que fui es que pude ver al bebé, ¿no? Que él acababa de nacer. Estamos en una etapa donde están naciendo muchos bebés de los que hemos atendido. O sea, que estáis dando vida en Amasube. Sí, igualmente siempre la damos, porque esa mujer que está muerta en vida,
Claro, cuando la atendemos en el posaborto, digamos que también salvamos esa vida, ¿no? Claro, es verdad que no es la de un bebé, pero es la de una mujer, la de un hombre, porque también tenemos hombres en el grupo y que pueden volver como a renacer. Entonces son también renacimientos en una etapa ya mucho más madura de la vida, pero sí, bien porque salvamos vida pura, ¿no? En este caso la de los bebés y la de la madre que se ha librado del aborto, o bien porque esas personas, pues insisto, ¿no? Como muertas en vida, pues vuelven a la vida y de hecho mamás que he acompañado en el posaborto es muchísima alegría cuando luego dan a luz, y ese es otro caso también que tengo reciente. Hoy me mandaba otra un vídeo de su bebé ya medio gateando y eran mujeres que cuando llegaron a mí es que no se podía, pero ni en su mayor fantasía podían fantasear con llegar a tener un hijo vivo. Se veían en un pozo tan oscuro, tan demacradas, tan culpabilizadas, tan fuera de la vida, que yo en algún momento igual lo podía como decir, bueno, no, y era como, ¿de qué me estás hablando, no? Pero van viendo que sí, que poco a poco se pueden reconstruir y cuando te reconstruyes, pues te puedes enamorar. Ahora sí, además, todo lo aprendido te sirve para tener muy en cuenta con quién estás teniendo ya no sexualidad, sino la primera cita, ¿sabes? Sí, o sea, sí. La primera cita es, tenéis que ver qué valores tiene, de qué onda va, ¿no? ¿Qué quiere de la mujer? Pero si lo que quiere es enamorarse también, pues ya hay también como una especie de protocolos o protecciones que se puede dar para efectivamente, si hay compromiso, hay enamoramiento, hay pasión, pues fundar una pareja y claro, y cuando luego de ahí viene un embarazo, pues es una alegría porque ellas pensaban que ya en la vida estaban desahuciadas y lo que luego lo viven además con muchísima, bueno, y también yo soy un caso, ¿no? Cuando has pasado por ahí y luego finalmente te reconstruyes y vuelves a tener un embarazo y lo vives con emoción desde el principio y ves y das a luz y tienes bueno, es que el valor que le damos nosotros a la vida es brutal. Ya. Precisamente porque en su momento no se lo dimos y hemos aprendido, aunque sea a palos, ¿no? Pero de una forma muy empírica y muy profunda, ¿no? Que cuánto valen esos bebés. Entonces, sí que esos bebés, luego yo veo por la crianza que reciben de sus madres, son súper respetados y súper valorados. ¿Cuánto valen esos bebés? ¿Cuánto vale Leire? ¿Cuánto vale Amasube? ¿En qué día, un día bendecido, cuando la fundaste, esa asociación? Y yo sé que tenéis necesidades. ¿Qué necesidades tenéis, Leire, para poder ayudar a las mujeres? Pues precisamente porque las dos patas, digamos, son visibilización y acompañamiento. En la de la visibilización necesitamos difusión. Que nos sigan en nuestras redes sociales, que nos compartan nuestros contenidos, que hablen de nosotras, que nos difundan muchísimo, por todos sus contactos, por sus redes, por todos los medios. Y se ve porque en cuanto me cita alguien que tiene muchos seguidores, pues la cuenta crece, ¿no? Y si crece la cuenta, pues vamos a llegar a más personas, tanto para acompañarlas en el trauma posaborto, o bien, como digo, a estas mujeres que están embarazadas y nos conocen a través de las redes sociales y es por ahí, ¿no?, que podemos apoyarlas. Y para el acompañamiento, pues necesitamos recursos y mayormente son económicos, porque pues hace falta pagar terapia a las que están, bueno, dependiendo cómo están, pero hay muchas que hay que derivarlas al terapeuta que está en la organización y nos hace un precio muy módico, pero igualmente pues hay que costear esas terapias y luego también surgen otros problemas. Y para eso hace falta recursos. Y cuando son pues mamás que están embarazadas, si están en España las derivo a otras organizaciones que sí tienen ya una estructura y medios para ello, pero cuando la mamá está en Panamá o está en República Dominicana y me piden cosas, muchas veces seguir estudiando, pues nosotros le costeamos el que puedan seguir estudiando. Ahora mismo hay una que se va con el niño que acaba de cumplir un año, pues se está licenciando en Derecho y tiene en junio, ¿no?, la graduación. Sí. Entonces, muy emocionante que ella vea que vuelve todo a coger un rumbo, un sentido. Y que no está sola, es, porque muchas veces sufre mucha soledad la mujer, ¿no?, cuando se recurre al aborto y se siente sola y se siente que tiene miedo y es muy importante sentirse así, ese respaldo que le dais. ¿Y dónde pueden hacer esas aportaciones? Bueno, tenéis un email que es info@amasube.org, un teléfono 34 664 613475, redes sociales, como muy bien dices. ¿Y cómo pueden hacer sus aportaciones? Pues mira, en la web, si se meten en la web, que es amasube.org, porque yo creo que ya no hace falta las 3 W,
amasv.org, hay una pestaña que es Colabora y ahí está la opción de hacer una donación, hacerse donante, o sea, una donación puntual, hacerse donante mensual, o también colaborar como voluntario, ¿no? Porque hay veces que también podemos necesitar un apoyo, pues por ejemplo, si nos ayudan a crear un evento, pues ese evento nos permite difundir y también recaudar fondos. Entonces, bueno, que cualquier persona que se sienta también llamada a poner su grano de arena con lo que sepa o con lo que quiera aportar, pues también bienvenido. Entonces, yo creo que la web, a partir de ahí, y si no, pues que nos escriban, nos llamen y ahí canalizamos toda la ayuda. Ya sabéis, amasv.org. Ha sido una suerte poder contar contigo, Leire. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Os invito a todos a colaborar, a dar vida, que es lo que hace Amasv y lo que hace Leire, y hacer de este mundo un mundo mejor. Nada más, os deseo una feliz semana y os espero, Dios mediante, el próximo martes a las 5 de la tarde aquí en Multicanal Radio. Un abrazo muy grande.